rango de optimalidad, ¿sí? Que permaneciendo todo lo demás constante, ¿sí? La contribución de Cabernet en este caso puede variar entre 1000 y 1500, ¿sí? Como la pregunta era en cuánto puede disminuir en 200 porque la contribución inicial era 1200, si el mínimo es 1000, hago la resta correspondiente, ¿sí? No sé si les quedó alguna duda con esta parte o este primer inciso que es qué pasa cuando cambiamos los coeficientes de la función objetiva. Después igualmente van a ver que con Excel también es como que cargamos los datos y ya sale el informe solo y van a poder constatar incluso lo que ustedes hagan de manera manual con ese Excel. ¿Sí? Veamos el chat. Bueno, si quedó claro, pasamos entonces al lado derecho. Ustedes me dirán, ¿sí? Bueno. Igualmente esto yo les saqué captura y se los dejé, se los voy a dejar en el Power y se los voy a subir ahora bien terminemos la clase, como para que lo vuelvan a ver. Y bueno, y tienen también el material con el profe porque también ya analizaron un caso y les voy a subir ejercicios extras que son los mismos del práctico como para que vayan constatando lo que van a obtener. ¿Sí? Bien. Ahora veamos lo que es el lado derecho. El lado derecho por ahí complica un poquito más porque me parece que no se entiende quizás la esencia o cómo es el cálculo por detrás y hacemos agua. Este como que sale siempre un poco más rápido o cuesta menos. Veamos a qué nos referimos con el precio dual. Bueno, acá calculamos lo de los límites, lo que yo les planteaba, está la captura y demás. Acá le puse Z, X1, X2. Recuerden que yo les dije que es indistinto cómo llaman las variables de decisión que estén utilizando. Puede ser X e Y, X1, X2. ¿Por qué hago la mención? Porque en los libros capaz que lo encuentran con X1, X2. Incluso en la teoría seguramente lo vieron con X1, X2. Pero es lo menos significativo, ¿sí? Porque lo importante es que ustedes sepan a quién están llamando. Incluso lo pueden llamar A, B. No va a haber ningún problema siempre y cuando sepan identificar a quiénes están con quiénes están trabajando o a qué aplica cada variable y dónde la van a ubicar cuando vayan a hacer la gráfica, ¿sí? Bueno, en esta filmina era como que les voy a plantear cuáles son los paso a paso, un poco de manera general, a tener en cuenta cuando nosotros analizamos el lado derecho de una restricción. La idea de analizar el lado derecho modificar era un poco lo que habíamos visto en la primera clase, de poder desplazar esas restricciones de alguna manera y ver qué es lo que pasa cuando aumentamos, ¿sí? El lado derecho, porque estas se van a desplazar de manera ascendente o descendente dependiendo si es aumento o disminución. ¿Sí? Siempre también es un cambio a la vez porque se mantiene todo lo demás constante, si no es como que modificaríamos todo el problema. Y la idea es encontrar el precio dual, es decir, ese precio me dice cuál es la mejora en la solución óptima que yo obtengo si incrementamos en una unidad el lado derecho de esa restricción. ¿Sí? Los pasos a tener en cuenta para poder encontrar ese precio dual son los que están marcados acá. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer es buscar una nueva ecuación de la recta de esa restricción que estemos trabajando, considerando nuevos puntos de desplazamiento de esa restricción. Yo les pongo acá ya sea buscando el máximo valor o el mínimo valor, porque por una cuestión de simplificar los pasos y que sea más sencillo, nosotros al cálculo lo vamos a hacer con esos valores extremos, pero sin embargo si ustedes hacen la modificación en una unidad o en una unidad más pequeña, igualmente podrían llegar al resultado, ¿sí? Solo que así es como más exacto, incluso con la gráfica que ustedes tienen para apoyarse y no dar tanta vuelta como para encontrar ese precio dual, ¿sí? Una vez que yo encontré o determino ese punto con el cual voy a trabajar, lo tengo que sustituir en la restricción, ¿sí? Y cuando lo sustituyo en la restricción, si ese punto fue un valor máximo buscado, lo que voy a obtener es el máximo aumento permitido de la restricción en el lado derecho, y caso contrario, si el punto referido fuera un mínimo, voy a obtener la máxima pero disminución permitida de esa restricción, ¿sí? Obtengo la nueva recta y luego lo que tengo que hacer es con ese mismo punto calcular mi nuevo Z óptimo
Y con esos valorcitos calculamos el precio dual como el cociente que marcamos acá, que es el nuevo Z óptimo menos el inicial que habíamos obtenido en nuestro modelo al principio, esa nueva restricción del lado derecho menos la inicial, ¿sí? Vamos a ver que no hace falta que cuando ustedes calculen el precio dual para una restricción, hagan el valor máximo y el mínimo, porque con los dos caminos van a llegar al mismo resultado, ¿sí? Veamos a qué nos referimos con esto de precio máximo y precio mínimo. Vamos a ir explicando. Vamos a calcular, yo primero voy a tomar de la restricción días-hombre, el máximo aumento permitido, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes con la gráfica como para poder determinar este punto? Porque ustedes me van a decir de dónde sale ese punto. Sale de la gráfica, ¿sí? Lo que van a hacer es lo siguiente. Ustedes tienen esto, yo voy a sacar ahora lo que es el rango de optimalidad y la función objetivo para que no nos maree tanto, ¿sí? Incluso puedo sacarla de hectáreas, ¿sí? Yo lo hago en los fines para que sea mejor o quede visible de una mejor manera el modelo, ¿sí? ¿Por qué saqué la de hectáreas? Porque como tiene holgura, no va a incidir. Yo trabajo siempre cuando hago este análisis de post-optimalidad, sobre las restricciones que no presenten holgura, ¿sí? Y que determinen de manera exacta ese punto óptimo, y en este caso eran estas dos, la referida al costo y la referida a las horas hombre, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo voy a buscar? Lo que van a hacer ustedes es tomar una regla, ¿sí? Posicionarse en la restricción, ¿sí? Se posicionan acá, y si quieren buscar el máximo, ¿sí? Que era lo que estamos buscando acá, máximo punto, lo que van a hacer es desplazarla hacia afuera de manera tal que la restricción costo siga activa, así sea en un punto. ¿Qué quiere decir que sea activa? Que siga formando parte de esa región factible, ¿sí? Entonces, si yo tomo la restricción azul, que es la de días hombre, la desplazo de manera paralela hacia arriba buscando ese máximo, ¿sí? Va a ser esta la nueva restricción. Es decir, que hace tangencia o choca con la restricción de costo en este punto, que es 0 para X, ¿sí? Y 50 para Y, ¿sí? Que es el punto que tenemos acá. 0 para X y 50 para Y. O sea que de esa forma lo van a obtener. Igualmente, como les digo, si ustedes modifican este lado derecho en una unidad y hacen todo el procedimiento, tienen que llegar al mismo resultado. Pero a los fines prácticos, nosotros hacemos simplemente eso. Nos posicionamos en la recta, tomamos la regla y la desplazamos hacia afuera, siempre teniendo presente esta idea, que la otra restricción siga activa, así sea en un punto, ¿ven? Ahí sigue activa porque seguimos determinando esa región factible dependiendo de las dos, ¿sí? Bien, una vez que encontré ese punto máximo, hago el paso a paso que les había indicado en las filminas, y ahora lo vamos a hacer de manera manual. ¿Qué es lo que vamos a considerar? Vamos a considerar precisamente la restricción con la cual estamos trabajando, que es la de día hombres, que teníamos 10 por X más 30 por Y igual a 1200. Y el primer paso me decía que era, una vez que yo encontré ese punto, lo sustituyo en la restricción. Cuando lo sustituyo en la restricción, en lo que sería el lado derecho, ¿sí? Donde acá tenemos la disponibilidad, vamos a poner un más C. Ese C, una vez que yo lo despeje, me va a dar cuál es el máximo aumento que se le va a permitir a ese lado derecho o a ese recurso que yo estoy utilizando, ¿sí? Porque no es que tampoco puede aumentar de manera indefinida, tiene un límite, ¿sí? Y ese límite lo determinamos así. Entonces, sustituimos, ¿sí? Acá resolvemos y hacemos 10 por 0 es 0, 30 por 50 me va a dar 1500, ¿sí? 1500, los 1200 que están sumando pasan restando, despejamos y ahí tenemos que 300. C igual a 300, este es el máximo aumento permitido al lado derecho para que el modelo no se modifique, ¿sí? Sigamos trabajando bajo las mismas condiciones, y una vez que lo encontré a ese valor, marco la nueva restricción, ¿sí? La nueva restricción, que es la que está graficada, que en el caso de que ustedes lo resuelvan o tengan que dar respuesta a este tipo de
de pregunta, no hace falta que la grafiquen o en realidad la van a graficar a pulso, digamos, con la regla para determinar el punto máximo, pero esto es como algo, un pormenor, digamos, como para dejar planteado bien qué es lo que estamos haciendo, de dónde nace esa restricción que yo trasladé con la regla, ¿sí? Entonces a los 1200 que yo tenía, ¿qué hago? Le sumo los 300 y acá obtengo la nueva restricción. Esta sería la forma analítica, ¿sí?, de lo que yo obtuve acá haciendo simplemente el desplazamiento con mis reglas, ¿sí? Es la representación matemática de esta restricción que tengo acá, ¿sí? Bien, ¿cómo calculamos el precio dual? Porque todos estos datos son necesarios, porque recuerden que la fórmula del precio dual nos pedía tener el dato del óptimo con el punto nuevo que estamos analizando, la nueva restricción y los datos viejos, ¿sí? Entonces lo siguiente que vamos a hacer es tomar mi función objetivo y en la función objetivo sustituir por ese punto máximo para obtener ese z' nuevo, ¿sí? Entonces cuando ustedes lo sustituyen, veo que el nuevo z es de 60.000, ¿sí? Y de ahí directamente aplicamos la fórmula. Recuerden que el precio dual, dijimos, acá volvemos, es el z óptimo nuevo menos el z viejo, la restricción nueva menos la restricción vieja. Y esto de la restricción en realidad es en cuanto se modificó ese lado derecho, ¿sí? Por eso es importante determinar ese aumento o esa disminución, porque ese es el valor que yo voy a utilizar en la fórmula, ¿sí? Entonces acá tenemos los 60.000, que es el nuevo z, menos los 54.000, que era el valor óptimo que habíamos encontrado inicialmente cuando resolvimos el modelo, sobre los 1.500, que es la nueva restricción o el nuevo valor correspondiente a la disponibilidad, ¿sí?, menos el inicial que habíamos tomado, que era 1.200. Bueno, hacen los cálculos correspondientes, pues ya es una resta y una división, y van a ver que el precio dual va a ser de 20. ¿Esto qué quiere decir? Que si ustedes aumentan el lado derecho de la restricción días hombre en una unidad, es decir, un día más para trabajar, ¿sí?, la utilidad va a mejorar en 20, ¿sí? Esa sería la lectura que haría del precio dual. Esto es considerando el máximo aumento permitido. Si ustedes hacen la disminución, la máxima disminución permitida, es decir, que la contraiga la restricción, el precio dual que yo encuentre tiene que ser el mismo. Por eso les digo que es indistinto que tomen el aumento o la disminución. ¿Sí? Por ahí va a depender del ejercicio de lo que me pregunten, porque a veces las preguntas dicen, ¿cuál es el máximo aumento permitido? Bueno, tengo que calcular ese punto máximo para poder determinar este C, porque ahí tengo que responder, el máximo aumento va a ser 300. ¿Cuál es la máxima disminución permitida? Bueno, ahora lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, por ahí está sujeto a eso. Ahora, si me dicen, ¿cuál de las restricciones me conviene aumentar para mejorar mi utilidad o para mejorar los costos? Ahí ya es indistinto con cuál trabaje, máximo, mínimo, no me va a importar, ¿sí? Por ahí lo ajusto a la necesidad. Si nosotros calculamos la máxima disminución permitida, el procedimiento es el mismo, solo que lo que se va a ver modificado va a ser el punto que yo voy a tomar para poder hacer todo este paso a paso, ¿sí? Si yo regreso a la gráfica, voy a sacarla el del aumento. El de la disminución va a ser igual. Tomo de nuevo la restricción con la regla y la desplazo de manera hacia el origen, de manera tal nuevamente que la función o la restricción de costo en realidad siga siendo activa. Entonces, si ustedes la contraen, ¿sí?, van a ver que hace tangencia acá, en este punto, 100, 0. ¿Sí? Entonces, ese va a ser el punto que yo voy a tomar para la máxima disminución permitida, ¿sí? Por eso acá lo tengo, 100, 0. El procedimiento sigue siendo igual. ¿Qué hago? Sustituyo ese valor, ¿sí?, en la restricción, hago los cálculos correspondientes para obtener ese C. Acá tenemos 1000 menos 1200, y vemos que el C me quedó negativo. Está perfecto porque esa es la disminución, ¿sí? En este caso, la máxima disminución permitida a los días hombre va a ser de 200 días, ¿sí? Obtengo la nueva restricción, ¿sí? ¿Qué es lo que hago? Simplemente a los 1200 le restamos los 200, ¿sí? Y a esta sería mi nueva restricción o la forma matemática que tomaría la que acabamos de graficar. Precio dual
vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Calculo el Z nuevo considerando ese punto que yo obtuve, ¿sí? Nos da 50.000, y de ahí procedemos a aplicar ese cociente, que son los 50.000 menos el beneficio que habíamos obtenido del máximo inicialmente, luego es sobre la nueva restricción menos, ¿sí?, los 1.200 que era la inicial. De nuevo, ven que hago el cálculo, me queda de 20. Ven que es indistinto, ¿sí? Entonces, da lo mismo que calculen ya sea el máximo aumento o la máxima disminución. Lo traje a colación y calculé ambos para que vean que se llega exactamente al mismo resultado, ¿sí? O sea que no hace falta que pierdan el tiempo haciendo el cálculo de los dos, sino de lo que simplemente me estén preguntando, ¿sí? Como la pregunta también apelaba a cuál es, digamos, la restricción que me conviene a mí modificar para que modifique mi utilidad en una mayor cuantía, es necesario que haga el cálculo del precio dual o precio sombra de todas las restricciones que no presenten holgura. O sea que este era correspondiente a las hombre, tengo que hacer el mismo procedimiento con la restricción de costo, ¿sí? Bueno, con la restricción de costo tomé la máxima disminución permitida, pero podrían haber tomado el máximo aumento. Capaz que nos hubiese convenido el máximo aumento porque la pregunta de acá del ejercicio, si ustedes se fijan, volvemos acá, dice, el aumento en cuál restricción implica una mayor utilidad. ¿Sí? Fundamentar cuál es el máximo aumento permitido calculado. Yo les traje el mínimo de nuevo porque a veces también el punto mínimo no sé por qué cuesta más que el máximo desplazarla hacia afuera, ¿sí? Acá lo único que me va a interesar en definitiva va a ser a cuál es el precio dual alto, pero si en el caso que me hubiese quedado que el costo era mejor el precio, sí me hubiese convendrido haber calculado el máximo aumento permitido, porque ahí voy a poder dar respuesta a esa pregunta, ¿sí? Pero bueno, hacemos el procedimiento, al punto lo sustituyo, ¿sí? Despejo C, ahí obtuve la disminución de 2.000, obtengo la nueva restricción. Ven que es muy paso a paso, si lo entiendo el paso a paso no va a haber problema. Calculo el precio dual. ¿Cómo hacíamos para calcular el precio dual? Lo que tomaba era el Z nuevo, sustituyendo ese punto que encontré, ¿sí? Y después es simplemente aplicar la fórmula, ¿sí? El Z nuevo menos el óptimo inicial, la restricción nueva menos la inicial, y ahí obtengo el precio dual. Y el precio dual es de 3. Me dice que si nosotros modificamos el lado derecho de los costos en una unidad, ya sea aumentándolo o disminuyéndolo, mejora, aumentándolo en realidad, mejora mi utilidad en 3. Entonces quiere decir que nosotros vamos a concluir que nos convendría, si en el caso de modificar el lado derecho, tocar lo que sería la restricción día sombre, porque la mejora en mi utilidad es mayor, es de 20 por unidad versus 3 por unidad, ¿sí? Entonces, bueno, este sería todo el paso a paso para poder obtenerlo. Ahí ya tendría que contestar o ya puedo dar respuesta al punto C, ¿sí? El aumento en cuál restricción implica una mayor utilidad. Y bueno, el aumento en la restricción día sombre. ¿Por qué? Porque el precio dual es de 20. Esto quiere decir que aumentando el lado derecho en una unidad, es decir, un día más, la utilidad mejora en 20. ¿Y cuál es el máximo aumento permitido? Acá lo hemos calculado. El máximo aumento permitido va a ser de 300, que es ese. Muchas veces no saben dar respuesta cuando van a rendir. Dicen, ¿a qué se refiere con el máximo aumento permitido? Es simplemente dar respuesta de SC. ¿En cuánto puede aumentar ese lado derecho? Que acá lo obtengo con la nueva restricción. Si fuese una disminución, es este C negativo. ¿En cuánto puede disminuir? En 200, y esta es mi nueva restricción, ¿sí? El precio dual, recuerden que no se va a ver modificado, ya sea que calcule el aumento y la disminución, es totalmente distinto, ¿sí? Y en la gráfica, a ver, veamos, creo que es esta, ahí está. Si yo tomo la restricción de costos y calculo lo que sería la disminución, tac, se contrae, ahí tengo el punto 0,40 que es el que tomé, y si fuese un aumento, lo tendría que desplazar hacia afuera,
el punto sería 120,0. Eso lo pueden hacer como práctica, ¿sí? No sé si les quedó... Sería, disculpe, ¿no? Entonces sería eso, lo que usted marcó sería la máxima disminución permitida, ¿no? Los 120. Eso lo tendríamos que hacer nosotros. Claro, si yo la restricción la desplazo hacia afuera, ese 120 es el máximo aumento permitido para la restricción costo. Lo que yo les calculé es la contraída, que es hacia adentro, ¿sí? Que esa es la máxima disminución. Recuerden que si yo la restricción la desplazo hacia afuera, estoy buscando el máximo valor que puede tomar ese lado derecho. Si la desplazo hacia adentro, estoy considerando la máxima pero disminución permitida, en cuánto puede mermarse ese lado derecho, ¿sí? Que a los fines, no de nada, que considerando la de días hombre, acá vimos que el máximo aumento permitido es 1500 del lado derecho, que era ese punto extremo que tomaba en 0,50, y la disminución va a ser de 1000, ¿sí? Como les dije, en realidad pueden tomar cualquier punto, pero a los fines prácticos es conveniente tomar esos extremos porque no hay manera de que se equivoquen, ¿sí? Incluso con la gráfica es como más visible, tienen ese soporte. Quizás cuando las gráficas son más complejas, por ahí sí conviene recurrir al Excel, como les voy a mostrar ahora, porque es más preciso, incluso si trabajamos con decimales. Pero bueno, es como que también tienen que aprender qué es todo lo que hay por detrás y cómo se va haciendo ese análisis y ese paso a paso para poder llegar a esta conclusión. Los precios duales, en el caso de los costos, porque acá estamos viendo el beneficio, nosotros decimos que lo aumenta, ¿sí? En 20, si yo aumento en una unidad del lado derecho, y los disminuye en 20 si yo lo disminuyo en una unidad. Cuando ustedes vean en términos de costo, el precio dual lo van a ver como una disminución, porque esa es la mejora en términos de costo. Si acá hubiese sido una función de costo, la función objetivo, yo tendría que decir que un aumento en el lado derecho de esta restricción disminuye esos costos en 20, porque esa es la mejora en términos de costo. Como era beneficio, los aumenta en 20. Entonces tengan en cuenta esa cuestión. Puede dar un precio dual negativo, les puede quedar, pero en ese caso lo tendría que descartar porque cuando me queda negativo, en realidad no me está mejorando el modelo, sino que lo empeora. En el caso del beneficio, aumentar el lado derecho va a disminuirlo, y en el caso de los costos, aumentar el lado derecho lo va a aumentar. Entonces, los precios duales negativos ya directamente ni los consideramos como una opción para poder tocar esa restricción, ¿sí? Solo los positivos, que tomamos el mayor, y cuando el precio dual es 0, pasa cuando nuestra restricción presenta holgura, que en ese caso ni hace falta que lo calculen, por eso es que yo acá la omití del modelo, pero si lo quieren hacer como práctica, la restricción verde que nosotros teníamos acá está, de las hectáreas, si le van a calcular el precio sombra de toda restricción que presente holgura va a ser 0, porque no influye, no suma ni resta. ¿Sí? Por eso es que nosotros simplemente vamos a trabajar con el precio sombra de esas restricciones que formen parte de la región factible de la delimita. ¿Sí? No sé si les quedó dudas con respecto al cálculo, y si no pasamos a ver el Excel, que ahí van a ver que el modelo es más sencillo y es totalmente inmediato, y lo que va a importar en realidad van a ser las lecturas de cada uno de los informes que salgan, y van a ver que se va a corresponder totalmente con el cálculo que nosotros hicimos de forma matemática y va a ser inmediato, ¿sí? Ya. Bueno, les muestro entonces en Excel cómo sería. Por ahí lo que va a variar dependiendo del Excel que tengan, o sea, de la versión, es la entrada. Ya van a ver la pestaña cómo sería. Esto es un complemento, ¿sí? Ese complemento que vamos a utilizar lo van a encontrar en la pestaña Datos, ¿sí? Y se llama Solver, ¿sí? Ustedes van a abrir Datos y ahí Solver lo tienen que tener, ¿sí? Si no está activo, lo van a tener que activar, ¿sí? Si no me equivoco, vamos a más, opciones, ¿sí? Recuerden, van a más opciones, o archivo, opciones más, complementos, ¿sí?
Una vez que se les abre la pestaña de complementos, esperemos que a mí se me abra, porque está bastante tildado. Dentro de los complementos ustedes van a poder marcar, les tiene que salir la opción de Solver, acá están, complementos de Excel, abren la pestaña, ¿sí? Hay complementos de Excel, hacen clic, van a ir y ahí les sale todos los complementos y hacen clic en Solver y se les va a instalar, ¿sí? Si es que no lo tienen. Bueno, pongo aceptar y en datos al final se les tiene que habilitar el complemento Solver, ¿sí? Entonces recuerden, voy a archivo, voy a más, opciones, ¿sí? Y en opciones, complementos, y en complementos voy al final, complementos de Excel, ir, y ahí habilito el Solver, ¿sí? Aceptar. Y ahí ya se les tendría que haber habilitado, bueno, la herramienta en cuestión, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder utilizarlo y sacar esos informes gerenciales que van a arrojar exactamente los mismos resultados que hicimos acá? Y que lo voy a dejar como opción, así como utilizamos el anterior recurso para el día del parcial, y que lo quiero utilizar, que lo utilice, porque me parece que también es la idea, ¿sí? Y el que lo quiera hacer manual lo hace, o si no lo vio, lo asimiló, y que presenten los informes, ¿sí? Entonces, la idea es que en la planilla nosotros simplemente armemos el mismo modelo que nos habíamos planteado inicialmente, y que empecemos a sacar esas conclusiones con esta ayuda, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a marcar son las variables con las cuales trabajamos en una celda, X e Y. Las contribuciones, la contribución de X era 500 y la contribución de Y era 1200, ¿sí? Y debajo voy a pintar esas celdas en amarillo, porque van a ser esas variables de decisión, esas variables que van a variar el X y el Y efectivamente de mi modelo, ¿sí? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a armar, acá voy a poner función objetivo, la vamos a armar y la vamos a armar con fórmula. Que es exactamente lo mismo, yo acá voy a dejar planteado el modelo, como para que vayamos volviendo y lo recordemos. Este modelo que tengo acá, lo tengo que armar. Fíjense que es 500 por X más 1200 por Y. Ese X y ese Y están representados por estas dos celdas. Esta va a ser X, esta va a ser Y. ¿Sí? Por eso es que las pinto en amarillo. ¿Cómo armo la función objetivo? Vamos a poner igual y es armarla. ¿Qué me dice? 500 por X. Entonces marco la celda que tiene la contribución correspondiente y la multiplico por la variable en cuestión, más 1200 por Y. O sea que le armé a la función objetivo tal cual como la habíamos trabajado, ¿sí? 500 por X más 1200 por Y. Y le doy a Enter, quedan 0, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que armar seguidamente? Porque el modelo tiene restricciones. Una restricción era la de costo, la otra era la de días hombre y las hectáreas, ¿sí? Esas restricciones son las tres que nosotros teníamos y vamos al modelo, nos miramos. Con costo teníamos 100, reportaba cada X y 200 cada Y, ¿sí? O cada hectárea de Malbec y Cabernet. Entonces acá tenemos 100, es colocar esos valores que acompañan, ¿sí? Y 200, vamos a completar el de todos. Días hombre, teníamos 10 y 30, y hectáreas 1 y 1. ¿Sí? Entonces tenemos días hombre 10 para X, 30 para Y, ¿sí? Y hectáreas 1 y 1. ¿Sí? De nuevo, ¿qué vamos a marcar? Vamos a armar esas restricciones, ¿sí? Y acá vamos a considerar lo que sería el lado derecho, la disponibilidad. Lado derecho. ¿Sí? Primero la armamos. ¿Cómo la armamos? Exactamente de la misma manera que hicimos con la función objetivo. Vamos a poner igual 100 por X, me decía la restricción, más 200 por Y, ¿sí? Armé la de costo. Armamos la de días hombre, que decíamos, teníamos 10 por X más 30 por Y. Quedó armada. Y la de hectáreas, que teníamos 1 por X más 1 por Y. ¿Sí? Las armamos a todas.
Y el lado derecho teníamos la disponibilidad, ¿sí? Porque también necesitamos ese dato. Era 10.000 para los costos, ¿sí? Ahí tenemos los 10.000. Teníamos 1.200 para los días hombre y teníamos 110, si no me equivoco, para las hectáreas, ¿sí? Bueno, y ahí quedó armado todo el modelo, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es implementar ese ayuda o ese complemento. Le voy a datos y hago clic en Solver, ¿sí? Cuando hacemos clic en Solver se nos va a abrir un cuadro para poder llenar con toda esta información que nosotros hemos planteado como el modelo a tener en cuenta, ¿sí? Como les dije, dependiendo de la versión de Excel que ustedes tengan, este cuadro puede variar o no. Igualmente los tutoriales que están previstos que les habilite, que ya tienen sus años, pero igual sirven, van a ver que tienen las dos versiones, un Excel 2007 si no me equivoco, y un Excel un poco más actual con esta pestaña. Pero básicamente es lo mismo, ¿sí? En donde dice establecer objetivo, ustedes tienen que marcar la celda en donde han definido la función objetivo. En este caso es la celda G8, que es acá, donde yo puse función objetivo. Esa es la celda, ¿sí? La marco y ahí ya quedó, ¿sí? La siguiente pregunta que me va a hacer es si el estudio que yo estoy haciendo corresponde a un máximo o un mínimo. En este caso es un máximo, marcamos, ¿sí? Cambiando las celdas de variable, acá lo que van a tener que introducir son las celdas que contienen a las variables en cuestión, es decir, a X y Y, esas celdas que yo pinté en amarillo, ¿sí? Entonces, lo que hago es simplemente pongo el cursor acá en cambiando celdas, me voy a la planilla de Excel y marco las dos celdas en donde me aparecían X y Y, o donde yo identifiqué que iban a estar X y Y, ¿sí? Me voy al siguiente cuadro de entrada, que es sujeto a las restricciones. Tenemos que agregar todas estas restricciones acá al modelo, ¿sí? ¿Cómo la agrego? Lo que hago es simplemente ir acá a agregar, ¿sí? Y se va a abrir otro cuadro que lo tenemos que ir llenando con la información que nosotros plasmamos aquí, ¿sí? Bien. Este cuadro me dice referencia de la celda, que es en realidad cómo está definida la restricción del lado izquierdo, ¿sí? Acá ponemos la desigualdad, que como verán aparecen todas, menor igual, igual, mayor igual, y acá sería el lado derecho, es decir, la disponibilidad, ¿sí? Entonces hacemos clic en la celda referencia de celda y voy a introducir la restricción de costo, como la defino, ¿sí? Ahí estaba definida lo que era el lado izquierdo, ¿sí? Menor igual está perfecto porque todas eran menor igual, y en restricción hago clic, ¿sí?, en la disponibilidad. Y pongo agregar porque todavía me quedan dos restricciones más por completar, ¿sí? Entonces ponemos agregar y se me vuelve a abrir un cuadro en limpio, ¿sí? Nuevamente en referencia de celda colocamos la restricción del lado izquierdo como la habíamos definido, miro la desigualdad, está bien, y en restricción la disponibilidad. Y pongo agregar para agregar la última, ¿sí?, con el mismo razonamiento, y una vez que agregué la última directamente ponemos aceptar. Y acá ya se cargaron todas las restricciones. Recuerden que nuestro modelo era un modelo lineal en donde necesitábamos las restricciones de no negatividad. Es por eso que acá, cuando pedimos método de resolución, vamos a poner simplex LP, ¿sí?, para que nos resuelva precisamente con la mirada o el foco que estamos analizando, ¿sí? Y listo, eso es todo, ¿sí? Vamos a resolver y vamos a ver que tenemos tres posibles informes para que nos arroje. Marcamos los tres. Los que nos van a interesar básicamente va a ser el de respuesta y el de sensibilidad. Pongo aceptar y se van a generar tres hojas con los tres informes acá, ¿ven? Y ya se completaron si ustedes se fijan todos los datos, ¿sí? Llegamos exactamente al mismo resultado, 60-20, que eran las cantidades óptimas, el beneficio óptimo que eran los 54.000, ya que ya es la primera lectura. Y acá, si ustedes se fijan, se completó las restricciones con 10.000, con 1.200 y acá tengo 80. Y si ustedes comparan de acá de antemano, ya puedo ver que las dos primeras restricciones son vinculantes, o es decir, delimitan la región factible o no presentan holgura, porque son exactamente iguales, es decir, gasto todo lo que tengo de ese recurso. Mientras que las de hectáreas, si ustedes se fijan, solamente
¿sí? En ese punto se están consumiendo 80 y el máximo es 110, o sea que tenemos una diferencia de 30, que es la holgura, ¿sí? Que habíamos visto a través del método gráfico, ¿sí? Bien, vamos a ver cada uno de los informes. Vieron que esto es como inmediato, ¿no? Ya no tengo que hacer todo ese cálculo que habíamos visto al inicio, por eso les digo que estaría bueno que hagan las dos opciones, ¿sí? Que lo planteen en papel y luego hagan la práctica en el Excel como para constatar. Vamos a los informes de respuesta. El primer informe de respuesta lo que les va a dar es precisamente la salida en donde se va a marcar cuáles son los valores óptimos en términos de las variables de decisión, cuál es el beneficio que se obtiene o el costo en caso de trabajar costo. Y por otro lado nos va a marcar cuáles son las restricciones, esto que decía, vinculantes o que efectivamente delimitan la región factible y cuáles no presentan holgura, ¿sí? Entonces, miren, dentro de lo que es el informe de respuesta, la primera salida ya nos arroja la respuesta, cuál es ese beneficio que obtenemos. La segunda celda, cuál es el valor óptimo de X e Y en 60-20, ¿sí? Y la tercera, esto de la holgura que habíamos analizado con la parte gráfica, ¿sí? Entonces me dice, es vinculante, es decir, forman parte de la región factible. No vinculante quiere decir que presenta holgura, y acá está, esto que decimos de mora es la holgura y es de 30. Sí, que lo habíamos constatado sustituyendo el punto en la restricción y bueno, viendo cuánto me quedaba. Inicialmente acá ya habíamos visto que solamente utilizo 80. Hagan el cálculo si quieren en la restricción en hectáreas, sustituyan por el punto 60-20 y van a ver que solamente se utiliza 80 contra una disponibilidad de 110, la diferencia es son esos 30, ¿sí? De la holgura que estamos viendo. Entonces hasta acá ya tenemos como más de la mitad del ejercicio con respuesta, ¿sí? Lo único importante es saber leer esta salida y obviamente marcar de manera correcta el modelo o armarlo de manera correcta, ¿sí? El segundo informe que nos va a interesar es ese de sensibilidad o post-optimalidad, ¿sí? Esto que veíamos de el rango de optimalidad y los precios de sombra, ¿sí? La primera celda que involucra X e Y nos va a dar la salida y digamos, las respuestas a lo que sería el rango de optimalidad. Las versiones anteriores a Excel van a tener como un errorcito en esta salida porque los dos les va a decir permisible aumentar, pero tengan en cuenta que la primera es de aumento y la segunda es de reducción. Y solamente ese detalle, en el video igual tutorial que está subido se los marco, así que no tengan problema. Y las nuevas versiones sí ya lo corrigieron, ya está correcto como se lee, ¿sí? Acá me dice que para lo que era Malbec, ¿sí? Es decir, que si nosotros modificábamos el C1, el máximo permitido para aumentar es de 100 y reducir en 100. Es decir, que si nosotros tenemos el coeficiente 500, el límite superior va a ser 600, porque es 500 más 100, 600, y el límite inferior va a ser 500 menos 100, 400. Es decir, que acá ya me da directamente la diferencia que nosotros habíamos sacado, voy a volver acá, en esta instancia, ¿sí? Ese es para C sub 1, que no lo calculamos, pero lo pueden hacer, nosotros hicimos para C sub 2. Ya les da, digamos, esto, esa diferencia, no es que les da los límites como en el cálculo manual, les da la diferencia para que ustedes la sumen o la restan, ¿sí? En el caso de Cabernet, que era el segundo, acá me dice, permitido aumentar 300, permitido reducir 200, ¿sí? Es decir, que el máximo valor que puede tomar o el límite superior va a ser 1500, porque a 1200 le sumo los 300, y el límite inferior va a ser 1200 menos 200 va a ser los 1000, que es exactamente lo que obtuvimos acá, ¿ven? Límite inferior 1000, límite superior 1500, puede disminuir en 200, ¿sí? O sea que la primera salida ya me da el rango de optimalidad, solo que lo tengo que armar o aprender a leer de acá, ¿sí? Voy al chat, a ver. Fíjate, si no te aparece el informe de límites, capaz que es porque no lo marcaste, ¿sí? Fíjate de correrlo de nuevo
o a veces es una cuestión, un error, a veces tiene error el complemento y es salir de la hoja y volver a entrar, ¿sí? Pero es marcar los tres, y si no aparece igual el del límite, no se hagan mucho drama porque marca los valores extremos, ¿no? A nosotros lo que nos va a interesar son estos dos porque apelan a lo que nosotros preguntamos y al estudio en concreto. Esto de los límites es por ahí cuando toman valores extremos, cuánto va a valer el beneficio, y cuando toma valores, el valor mínimo, cuánto vale el beneficio, nada más. Ya sí lo vamos a ver, pero los relevantes serían estos dos, ¿sí? Claro, ahí está, márcalo y ahí fíjate que sí te lo tendría que correr, ¿sí? Entonces la primera celda nos muestra eso, el rango de optimalidad, y ahí ya hacemos la lectura. La segunda, que hace alusión a las restricciones, ya nos calcula de forma directa lo que es el precio sombra, ¿sí? E incluso nos da en cuánto puede ser ese aumento y esa disminución, ¿sí? Entonces miren que es exactamente los mismos resultados a los cuales nosotros llegamos, ¿sí? El precio sombra para los costos es de 3, ¿sí? Y el precio sombra para días hombre es de 20, que es exactamente lo mismo que habíamos llegado. Lo que yo les decía, cuando la restricción presenta holgura, el precio sombra va a ser 0. Por eso no hace falta que hagan el cálculo, simplemente pueden contestar de esta manera, no suma ni resta, ¿sí? Es 0. Y acá tenemos, bueno, los aumentos permitidos y las reducciones, que era también todo ese proceso que habíamos hecho de CC. Vamos a ver la de días hombre. El máximo aumento permitido del lado derecho va a ser 300 y la disminución es de 200, ¿sí? Que era también lo que habíamos concluido acá, ¿ven? Hicimos el máximo aumento permitido era de 300, la máxima disminución permitida era de 200. El valor máximo para el lado derecho es 1500 y el mínimo va a ser de 1000, ¿sí? Entonces acá nos arroja ese aumento y esa disminución. Y lo mismo hace para los costos. Nosotros habíamos calculado solamente el de reducir, que era 2000, ¿sí? Igualmente el ejercicio no nos preguntaba, pero ahí están, ven los 2000. O sea que es como para que ustedes constaten que efectivamente se hacen bien el modelo, ya sea que lo hagan de forma matemática o después apelen a Excel, sale y es lo mismo, ¿sí? No habría confusión. Y bueno, y esto de los límites es como les decía, cuando toma esos puntos extremos, que esto que quiere decir que cuando X toma el punto 60, acá me dice 60-20, ese es digamos, el beneficio que yo estaría obteniendo. Y esto es cuando ya toma 60 y es 0, va a ser de 24.000. Este 54.000 cuando es 60-20, ¿sí? Acá pasa lo mismo, cuando tengo 20, pero digamos la otra variable toma 0, ese va a ser el beneficio. Es como que lo va variando, ¿sí? Con esos valores extremos, cuando una toma 60 y la otra toma 0, y es simplemente hacer el cálculo, sustituirlo en la función objetivo. Pero no es tan relevante porque la verdad que no me dice nada, es como cambiar esos puntos de los posibles valores. A nosotros lo que más nos va a interesar, digamos, sería el informe de respuesta y el informe de sensibilidad, que es por ahí lo que uno necesita modificar del modelo para mejorarlo o no, o ver si lo planteo de otra forma o tomo otros recursos para poder analizar, ¿sí? Bueno, no sé si les quedó alguna duda al respecto. Esto sería todo lo de análisis de sensibilidad. No sé, espero que lo haya explicado de manera clara y lo puedan resolver. Si lo hacen de forma manual, revisen que es muy metódico, muy paso a paso, y no hay manera de confundirse. Y bueno, y con Excel es aprender a leer estas salidas que, como verán, no son para nada complicadas. Como siempre les digo desde el día 1, la respuesta o el éxito de que el ejercicio esté bien, o que también las conclusiones y los informes gerenciales, porque esto es apelar a los informes gerenciales, sean correctos, es armar correctamente el modelo, ¿sí? Recuerden que incluso el Excel les va a servir mucho cuando en el modelo ustedes tengan más de una variable, ¿sí? Porque ya cuando tengamos 3, 4, ya no puedo apelar al método gráfico ni a esa solución que habíamos visto, y necesariamente voy a tener que utilizar Excel para poder resolver, ¿sí? Capítulo 8 de Anderson, exactamente. Ahí lo van a encontrar.
todo este desarrollo, el desarrollo que nosotros vimos de forma matemática no está tan desarrollado en Anderson, pero sí tienen toda esta parte de matemática, ¿sí? Esa parte perdón, esta parte de Excel y los programitas que puedan utilizar, porque de hecho hay otros, pero son pagos, nosotros por eso nos valemos de Excel Solver, que está mal, ¿sí? No pudieron marcar asistencia, a ver, ya reviso, capaz que tiene un periodo de gracia, y como están sobre la hora, no los va a dejar marcar, ¿sí? Me quedé un poco con el Excel, es decir, yo fui, bueno, sí activé el solver, pero después no sé qué paso seguir, perdón. A ver, lo repetimos. Bueno, quienes no pudieron marcar asistencia, muy probablemente se cerró, aunque yo lo marqué de 8 a 10, se cerró por haber entrado tarde, ¿sí? Igualmente déjenme acá los datos en el chat, yo lo voy a guardar y les voy a marcar, ¿sí? A quienes no hayan marcado asistencia, si no tengo que volver a ver cómo está configurado y ya lo reviso para mañana, ¿sí? Pero márquenlo acá y ya está, ¿sí? No lo arreglamos así. Bueno, volvemos al modelo, cómo lo hacemos. Una vez que activan el solver, esto es lo que tienen que armar sí o sí para que salga, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Es armar el modelo inicial que nosotros teníamos acá, ¿sí? Completando los datos en la planilla, ¿sí? Es completar todos estos datos. Entonces, por eso nosotros, ¿qué hacemos? Después no me quedé ahí en esa Bien, parte. cómo ir completando en el solver. ¿No? Claro, abrir el solver. A ver, acá lo vamos a borrar. Ahí está. Bueno, hasta acá entonces estamos todos, habíamos hecho el modelo, sabemos cómo identificar Sí. las variables. Nos vamos al solver, ¿sí? Y ahí se va a abrir esta pestaña. Ahí. Acá. ¿Cómo nos vamos al solver? Ahí me quedé. ¿Cómo nos vamos al solver? Bien, No. solver siempre va a estar en datos. Acuérdense que se les va a instalar en datos y al final ahí tiene que aparecer el solver. ¿Sí? En datos, solver. Y ahí lo abren. Dependiendo del Excel que tengan, puede que se le abra esta pestaña o si no, va a ser otra muy parecida. Va a depender de la versión. Como les dije. Ese análisis sí o sí, consolidar, validación. Solver, ¿dónde está? No lo encuentro. Si no está Solver, lo tenés que instalar. Y si no lo encuentran, recuerden que es instalarlo. Me voy a archivos o a la página inicial. Vamos a más, opciones, ¿sí? Complementos de Excel, ir y lo tengo que habilitar. Si no está habilitado, no va a aparecer Solver en datos. O sea que lo primero es contratar. Si no está, lo habilito. ¿Sí? Y una vez que lo habilité, ¿sí? En Solver, es simplemente llenar, ¿sí? Establecer objetivo, ahí siempre voy a marcar lo que sería la función objetivo. Y es posicionarme en la celda y marcar la celda en donde yo definí la función objetivo, que en este caso era la G8, bueno, ustedes tendrán otra celda seguramente porque lo habrán cargado en otra columna o fila. Después va a pedir máximo o mínimo, entonces cliqueo lo que quiero, en este caso era un máximo, ¿sí? En cambiando celdas, ahí recuerden que siempre voy a poner las variables de decisión, ¿sí? Entonces marco las dos celdas de variables de decisión. Y sujeto a restricciones, bueno, es simplemente ir, yo las voy a eliminar para volverlas a agregar. Es simplemente agregar las restricciones que hemos definido acá, me voy a agregar, ¿sí? Y bueno, en celda de referencia, como la hemos marcado del lado izquierdo, miro la desigualdad, la correcta, y en restricción va la disponibilidad. Y pongo agregar porque tengo más celdas para agregar. Vamos con la segunda, ¿sí? En restricciones marcamos la disponibilidad y vamos con la última, ¿sí? Disponibilidad. Aceptar. ¿Sí? Luego, método de resolución, recuerden que despliego y pongo simplex LP, que es programación lineal, y ahí directamente ya es resolver, ¿sí? Lo único que eso, revisen que en la pestaña datos esté solver y si no está, lo tienen que activar, ¿sí? Ponemos resolver y ahí pedimos los 3 informes, los marco,
o los dos primeros, porque capaz lo más relevante que les decía eran los dos primeros, ponemos a aceptar, y ahí se les tienen que abrir las pestañas, ¿ven? Se me volvieron a abrir a mí con los informes de respuesta, ¿sí? Igualmente, como les digo, en Moodle yo les voy a dejar los tutoriales como para que lo vean, con ejercicios que hemos trabajado. Y bueno, y para aquel que por ahí no lo entendió, fuimos quizás muy rápido, lo puedan replicar de nuevo. ¿Ya lo encontraste? Bueno, sí, gracias, bro. No, de nada. Bueno, no sé si les quedó alguna duda o está todo claro, espero que puedan avanzar con el práctico. En principio ya lo podrían terminar. Yo hoy les voy a habilitar todo lo que quedó pendiente. Y bueno, es seguir avanzando. Mañana capaz que al profe toca algunos detalles en la teoría. Y bueno, ya después nos tocaría ver el segundo práctico que es línea de espera. ¿Sí? Que ya vamos a habilitar la pestaña la semana que viene. El profe siempre les comparte un drive, no sé si este año lo habrá hecho, en donde les comparte los libros, porque no lo podemos subir en plataforma por una cuestión de derecho de autor, pero si él quedó en compartírselo, esperen a que lo haga, y si no, bueno, se los paso yo por correo. No se los compartió. Bueno, yo les voy a descargar los correos de Moodle, ¿sí? Así que estén atentos a esa cuenta, y yo les voy a mandar por ahí los dos libros, ¿sí? Porque tenemos dos libros de método. Igualmente tomen como base el de Anderson, porque ahí está todo, incluso el programa está muy similar a los libros, ¿sí? Nora Torre. Bueno, no te preocupes, Nora, si no te acordás el número de libreta, deja tu DNI nomás, no hay problema. ¿Sí? Bueno, y si no tienen dudas, nos vemos la semana que viene, ¿sí? Una vez que terminen con la teoría que corresponde al nuevo práctico, ahí recién nos encontramos para resolverlo, ¿sí? Y cualquier duda, recuerden que tienen disponibles los foros para consultar, no se dejen estar. Y bueno, mañana la modalidad de la asistencia va a ser la misma, ya voy a revisar qué es lo que pasó. Y les paso las filminas, ahora mismo se las subo, les voy a cambiar el fondo para que les puedan imprimir, ¿sí? En fondo blanco. Así que nos vemos, que tengan una buena semana. Gracias, profe. Chao. Chao, chao, chao. Realmente. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Hasta luego. De nada, hasta luego.